Quisiera, Elizabeth, darle la palabra a usted para que comente un asunto que es fundamental a esta hora, que es la fiscalización. ¿Cómo emprender aquello? ¿Cómo responder frente a la exigencia nacional? Y cómo, de alguna manera, esclarecer aquellos hechos de corrupción que han sido denunciados. Bueno, yo creo que ante la corrupción el discurso es igualitario para todos. Esto es un tema que no se puede tapar, es un tema en el que vamos a tomar todas las acciones, se va a fiscalizar y es más bien importante exigir a la Corte Americana que dé los nombres de quienes están involucrados en el tema de Odebrecht para que esa gente tenga que pagar sus sanciones. No podemos tampoco, por 2, 3 casos que se han destapado en los últimos días y penosamente en la coyuntura electoral, ¿no es cierto?, pensar que todo este proceso y estos años han sido todos llenos de procesos de corrupción. Pero, sin embargo, el tema de corrupción creo que es un tema en el que todos tenemos un acuerdo y es un tema en el que todos vamos a trabajar de manera unánime para buscar que todos tengan que cumplir sus sanciones. El tema de Petroecuador es otro tema que penosamente ha enlutado, yo diría, todos estos días y que ha sido tratado por todos los quienes son candidatos a la presidencia de la República y el gobierno está empeñado pues en que todos quienes estén involucrados tengan que pagar con las sanciones y con la prisión todos los casos que se hayan dado. Si es que se producen casos de corrupción, entonces ser implacable, dice usted. Que es un tema en el que no hay aquí ningún otro acuerdo, claro, sino que eso es lo que ciudadanía exige y eso es lo que nosotros tenemos la obligación de ir y cumplir. Yo creo que aquí los culpables son quienes tienen que dar la cara, los inocentes tienen que estar obviamente exentos y no podemos tirar, como se dice, ¿no es cierto?, lodo sobre todas las personas y empañar pues obviamente el buen nombre de la gente. Es importante entonces las definiciones claras, los nombres de quienes están involucrados en todos los procesos de corrupción. Hoy es Odebrecht, ayer fue Petroecuador, mañana puede ser X, Y o Z, pero todos esos casos tienen que ser develados por la justicia y obviamente por las instancias que tienen que tomar medidas al respecto. Jessica, por favor. Andrés, la corrupción es un insulto a la pobreza. Y en el Ecuador, pobreza extrema son más de 1 millón de ecuatorianos. Creo yo que es importante recordarle a la presidenta de la Comisión de Fiscalización que hay varios casos en carpeta. No es solamente Odebrecht, no es solamente Petroecuador. Estamos hablando de varios casos durante todos estos 10 años. Caso La Majadita, caso Panama Papers, caso Petroecuador, caso Odebrecht, caso falsificación de títulos en el caso de la Secretaría de Educación Superior, cuando hubo hackers, supuestos hackers, ¿no es cierto? Está, por ejemplo, el tema de Pedro Delgado, que hasta el día de hoy no lo hemos visto regresar al país. Hay un sinnúmero de cosas que están detrás. Entonces, nosotros lo que necesitamos, el país lo que necesita es mujeres valientes, que estemos dispuestas a liderar los procesos, no solo acompañarlos, porque estamos cansadas de acompañar los procesos. Por eso es que queremos darle una respuesta al país. En el ámbito de educación, yo tengo una propuesta clarísima. Los corruptos van a tener que darle el vuelto al país, van a tener que devolverle el dinero para con eso y la venta de los bienes mal habidos, formar un fondo permanente para la educación, para que la educación en el Ecuador se ponga al medio de América Latina. La media latinoamericana invierte el 6% del PIB en educación. Nosotros en esta década no hemos llegado al 3.1%. Entonces, es necesario hacer una persecución real a los corruptos para sancionarlos con mano dura y con la ley, pero también una propuesta clara en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud y en el ámbito del empleo. Muchísimas gracias. Natasha. Cuando no hay propuestas, se insulta. Cuando están vinculados funcionarios cercanos a hechos de corrupción, se agrede. Cuando se sienten perdidos, agreden a los ganadores. Es más o menos como el fútbol. Cuando hay un buen jugador de fútbol, todo el otro equipo se organiza a golpearle al mejor jugador de fútbol. Y eso es interesante porque evidentemente con nuestro compañero Paco Moncayo, nuestros candidatos a la Asamblea Nacional, tenemos un crecimiento muy importante. Tanto es así que en el sur de Quito, Paco Moncayo ya se encuentra en el primer lugar. Propuesta en concreto, mi tercera propuesta. ¿Para la fiscalización, Natalia? Para la fiscalización. Lo de Odebrecht es la cereza que le faltaba al pastel de la corrupción correísta. Nosotros necesitamos erradicar la corrupción de raíz porque se ha convertido en un cáncer en el Ecuador.
Y creo fundamental en este ámbito recuperar la capacidad de fiscalización de la Asamblea Nacional, reformando esa famosa ley orgánica de la función legislativa que pone trabas a los legisladores al cumplimiento de esta función. Independencia de las funciones del Estado. Cambio inmediato a través de una reforma constitucional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ahora ha puesto autoridades de control y de justicia, sus esposos, esposas, hermanas, hermanos, primos, familiares, etcétera, que no tienen independencia y que hacen lo que el de arriba les dicta. Participación y control social. Transparencia en la información, son aspectos fundamentales. Necesitamos enfrentar adecuadamente este proceso de fiscalización. Y decirle a usted, Andrés, que me conoce desde hace muchos años cuando fui dirigente estudiantil y toda una trayectoria de lucha en el país. Natasha Rojas tiene las manos limpias. Voy a la Asamblea Nacional a fiscalizar a los corruptos. Y si esos corruptos, luego de un proceso de investigación seria, sin odios ni rencores, tienen que ir a la cárcel, tendrán que pagar con cárcel el daño que le han causado al pueblo ecuatoriano. Por favor, Lourdes. Definitivamente hay que devolverle la dignidad a la Asamblea Nacional. La fiscalización. Con la fiscalización. A mí me llama la atención ver candidatas que están postulando a una reelección. De hecho, la presidenta de la Comisión de Fiscalización es candidata el día de hoy, entiendo que por el Distrito Sur de Quito, ¿no? Así es. De Pichincha. ¿Cómo puede ser posible que tengan cara de presentarse nuevamente? Y no son 2 o 3 casos aislados, mi estimada Elizabeth. Son cientos de casos, pero que han sido tapados absolutamente por el poder. Todos los organismos estatales, cubriendo los casos de corrupción, todos un apéndice del Ejecutivo. Necesitamos volver a tener independencia de poderes en el país. Necesitamos una asamblea que cumpla con la ley, que haga su trabajo, que es legislar y es fiscalizar. Necesitamos jueces probos, jueces independientes, una corte constitucional que emita sus dictámenes, no que salgan del escritorio del Departamento Jurídico de Carondelet. Necesitamos devolverle la dignidad a la Asamblea. Y contra la corrupción, fiscalización. Y todos aquellos que han cometido actos que han perjudicado no solamente a las arcas del Estado, sino a la dignidad de los ecuatorianos, tendrán que pagar. Y nosotros hemos tenido un gran candidato que fue rechazado por el Consejo Nacional Electoral, Fernando Villavicencio. Él está a cargo de una comisión de la verdad. Pues así se haya quedado fuera de la lista de candidatos, le tenemos los ojos bien puestos a la fiscalización. Y todos quienes han sido parte de este gobierno tendrán que rendirles cuentas a los ecuatorianos.